Pues fíjate, yo vengo de una larga familia de cinematógrafos y fotógrafos de la República Dominicana. Tengo el honor de ser nieto del primer cinematógrafo de la República Dominicana, Tuto Báez. Mi abuelo filmó el primer largometraje. Mi papá siguió lo mismo, yo seguí la misma carrera y de hecho tengo 6 hijos, que los 6 hijos hacen exactamente lo mismo que yo. O sea que esto es un virus que ha sido transmitido de generación en generación. Y mis años en la cinematografía son largos. O sea, comienzo oficialmente trabajando en los laboratorios de cine de mi papá, que instaló los primeros laboratorios en la República Dominicana. O sea que yo todavía huelo a los químicos de laboratorios de cine. Ya eso es historia, y el cine digital ya nos ha hecho olvidar un poco de la artesanía de la cinematografía. Durante casi 11 años estuvimos haciendo una serie de televisión que mucha gente conoce, que se llamó La Imagen Nacional. Por ese lado hicimos una cadena bien larga de documentales y no he parado. La verdad que soy un apasionado del medio ambiente. Aunque lógicamente eso no significa que es la única tendencia y el único género en el que hago cine. Estrené La Ley de Cine, la primera película dominicana hecha bajo la Ley de Cine. Tuve el privilegio de hacerla y escribirla también junto a Franklin, un gran hermano. Esta película fue El Rey de Najayo. Definitivamente lo que decidimos es seguir la corriente de la realización de documentales ambientalistas. Somos unos atrevidos, no hay otra palabra para decirlo, somos atrevidos. Primero, no es un género comercial y eso se sabe. Y segundo, es un género, es una manera de nosotros poder hacer una denuncia social de qué está pasando con nuestro medio ambiente. Solamente a través de los documentales de medio ambiente, cuyo contenido es medio ambiente, el mundo tiene la oportunidad de saber qué está pasando realmente con nuestro medio ambiente. O sea, están pasando cosas que la gente de otra manera no la supiera. Ciertamente yo aplaudo mucho la nueva generación porque ve jóvenes como Carlos y su cortometraje, el de Globo Verde, que ganó el Globo Verde, verlo animado a inclinarse por un género cuando tú ves que la gran mayoría lo que quiere es películas de ficción o comedia. No es que sean géneros malos, es que nos quedamos cada vez con menos gente comprometida con una visión postmoderna en relación a que si no nos levantamos a través de los documentales ambientalistas con mensajes de conservación, educación ambiental tiene poco de futuro. El documental Lago Enriquillo, Preludio del Cambio Climático, un trabajo de 3 años de rodaje y tiene un histórico de imágenes que van desde 1987, desde mis visitas al lago desde entonces. Me siento sumamente gozoso con que hoy sea selección oficial en este Environmental Film Festival de Washington. Básicamente se trata de un fenómeno que ha acaparado la atención de toda la comunidad científica del mundo. El lago Enriquillo es el lago más grande de las Antillas y resulta que en este ecosistema se están dando todas las características que describen lo que es el cambio climático. En muchos lugares del mundo se están dando síntomas de las consecuencias del cambio climático, pero de manera particular el lago Enriquillo reúne todas. Es el único lugar del mundo donde todas las características, ha desplazado comunidades, ha hecho desaparecer especies y ha hecho aparecer nuevas especies. Un cambio vertiginoso de las aguas del lago. O sea, el lago Enriquillo ha crecido de una manera vertiginosa. No se sabe a ciencia exacta las consecuencias, pero yo entiendo que este documental de una manera muy implícita deja por sentado las consecuencias y las razones del crecimiento del lago Enriquillo, las especies que están siendo afectadas, el futuro de las especies del lago.
Y el estreno aquí en Washington definitivamente eso es un placer hacerlo. En los en República Dominicana hay otra gran satisfacción y es que nosotros quisimos hacer esto para llevarlo al cine, pero no cobrar por él. La idea original es que va a estar en las salas de cine de República Dominicana gratis para todos los estudiantes y eso va a ocurrir ahora en abril. Comienza el 30 de abril. Todavía no se ha estrenado este lago. Se ha quedado todavía a nivel de festivales. Ya ha sido selección oficial en 4 festivales. O sea que estamos contentos. Ciertamente deja de ser un género que sea comercial, pero la verdad que la satisfacción profesional y el hecho de saber que uno está dejando algo que vale la pena, eso vale más que cualquier dinero del mundo. Lo primero es que lo hagan por pasión, porque solamente van a permanecer haciendo documentales y sobre todo documentales medioambientales los que tienen pasión por el oficio. Sin ese ingrediente básico no se va a poder alentarlo porque vale la pena. La verdad que deja un legado muy grande, no a esta generación, sino a las generaciones por venir. Cada documental es un libro de vivencias que cuando lo lees encuentras informaciones y entonces eres un testimonio vivo, audiovisual de las cosas que están aconteciendo. Yo aplaudo a esa generación, a esos jóvenes que vienen con ánimo y los aliento y nada, desde donde estamos tiramos una mano de ayuda ahí para los que quieran colaborar.